Nos acompaña José Pérez Barboni, diputado electo, Circuito 83, Movimiento Otro Camino. Hay grandes expectativas de cara a una nueva Asamblea Nacional de Diputados. Se ha discutido mucho, señor Barboni, acerca de, bueno, cómo estaría configurada una nueva junta directiva de la Asamblea. ¿Qué piensa usted? O sea, ¿cuáles serían esas expectativas suyas? Falta muy poco ya para el 1 de julio para que usted vaya para la Asamblea. ¿Qué piensa? Así es. Primeramente, buenos días, Dorcas, Atenógenes, a todos los televidentes. Sin duda alguna, el escenario del ajedrez político de la Asamblea se está planteando de una forma muy interesante. Nosotros en estas últimas semanas hemos tratado de sostener reuniones con diferentes actores políticos, desde la coalición Vamos hasta partidos. Por ejemplo, el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con el señor y diputado de la Guardia de Cambio Democrático en el Circuito 21. También el día de ayer sostuvimos una reunión con la bancada de Vamos para ya concretar cuáles serían pues, esos pasos a tomar de Moca y Vamos tomar alguna decisión en conjunto para la Junta Directiva. Ellos, por supuesto, han reafirmado que van a ir con candidato propio y nosotros hemos inclusive explorado la posibilidad de, por qué no en esas vicepresidencias, seguir representando la buena política y la nueva política con el movimiento Otro Camino. O sea, que ya es un hecho. El movimiento Otro Camino, sus diputados, ¿se unirán a la bancada de Vamos? No, no hemos tomado una decisión en cuanto a adherirnos o no a la bancada, pero sí estamos conversando sobre una alianza estratégica que puede significar votar en bloque para los diferentes cargos, por ejemplo, Junta Directiva, Secretaría General y así consecutivamente, pero no hemos tomado ninguna decisión en cuanto a cuál va a ser el futuro de los 3 diputados de Otro Camino. Seguimos trabajando en tratar de lograr, quién sabe, una bancada, en tratar de lograr lo que vendría siendo también esa pues, presencia estratégica sin necesariamente unirnos a una bancada. Aquí también lo que estamos buscando es el tema de las comisiones y de ver cómo podemos lograr que estos perfiles, tanto Ernesto Cedeño, Greg Hernández, José Pérez Barboni, lleguen a buenos lugares donde se pueda aportar al país desde la Asamblea Nacional. ¿Pero ustedes aspirarían, por ejemplo, a una vicepresidencia dentro de la Asamblea, a la conformación de la Junta Directiva? Bueno, Dorcas, yo te pregunto a ti, a Tenógenes y a los televidentes si ellos no consideran que, por ejemplo, un Ernesto Cedeño está preparado para una vicepresidencia de la Asamblea Nacional, sino es una figura de consenso que dentro de muchos otros partidos también genera confianza, genera experiencia. Y creo que manda un mensaje contundente al país de que Otro Camino, Vamos, tienen una alineación, de que también los otros partidos consideran que esta coalición al movimiento Otro Camino, que es nueva política, que es el partido que mandó un mensaje también en el tema de las elecciones presidenciales, pues puede llegar a ser capaz de liderar la Asamblea. Creo que aquí realmente la pregunta del millón es en dónde está parado el panameñismo, el Cambio Democrático, si realmente esos 16 votos de la Alianza Estratégica se van a mover en bloque, si van a diferir, si van a votar el estilo estadounidense, cuál va a ser la forma en la que se actúe, ¿no? Pero en las conversaciones, ¿se lo han ofrecido? ¿Ustedes lo han pedido? O sea, esa posición específica. Yo creo que nosotros hemos sido muy claros desde el principio y bastante transparentes. Nosotros le expandimos la posibilidad a la coalición Vamos el día de ayer en esa segunda reunión que mantuvimos con su jefa de bancada, el subjefe de bancada y otra diputada electa también por parte de la coalición. Y ellos no lo descartaron, es decir, ellos analizaron esta posibilidad y por supuesto nosotros entendemos que no está escrito en piedra, tenemos que también entender que nosotros en Moca somos 3 y es una realidad. Los otros grupos tienen 8 personas, 8 pesa más que 3. Si por ejemplo digamos que la bancada del panameñismo también presenta ser esa bisagra para lograr la mayoría para una junta directiva en la Asamblea, nosotros podemos comprender que quizás no somos el grupo a recibir alguna de estas vicepresidencias para realmente acompañarlos en la junta directiva, pero dejamos el interés en la mesa, porque sabemos que hay capacidad de gestión en estos 3 diputados de Moca. Ahora, señor Barboni, usted acaba de decir y mencionar algo que quizás se ha repetido mucho desde las elecciones, es el tema de la nueva política. Y algunos han confundido la nueva política con un tema de edad. O sea, ¿se trata de edad o se trata de principios? Dígame usted. Yo creo que se trata de 2 cosas más allá de la edad, principios, pero también capacidad de gestión. Porque tú puedes ser perfectamente bien joven. Yo soy el segundo diputado más joven de la Asamblea, pero yo considero que tengo la preparación suficiente para llegar a, por ejemplo, comisiones importantes, llámese credenciales, gobierno, presupuesto, y eso lo decidirá también entonces el 1 de julio en base a cómo se plantean estas negociaciones. Yo creo, por ejemplo, también que el doctor Ernesto Cedeño no tiene nada que ver con el tema de edad, pero tiene principios y capacidad de gestión. Entonces, de vuelta, si vemos los perfiles, creo que se pueden analizar muchos actores que el tema de la edad pasa a un segundo plano cuando hemos visto su trayectoria, su hoja de vida, sus planteamientos a lo largo de la campaña de este proceso de transición. Así que la nueva política se trata de una combinación entre esos 2 elementos que te menciono, Atenógenes. Ayer vimos una foto que circuló, estaban en la Embajada de Estados Unidos, estaba usted, estaban otros miembros de la coalición Vamos. Explíquenos
¿Esa reunión de qué se trató? Porque circuló de que hubo una especie de encuentro con autoridades de Estados Unidos. Explíquenos un poco, señor Barboni, porque ahí lo vemos a usted en la foto. Bueno, yo creo que la Embajada de los Estados Unidos y bueno, su gobierno está tratando de tener acercamientos ya con diputados electos. Ellos están tratando de entender un poco más el panorama de nuestras propuestas, de lo que se va a lograr desde el hemiciclo. Hablamos sobre todo el tema de la seguridad, el tema migratorio, el tema de educación, cultura. Ellos están pues viendo que nuestras hojas de vida, nuestros portafolios se apegan quizás a muchos intereses en común y eso es algo que por supuesto el día de ayer estábamos conversando para pues aportar al gobierno estadounidense y que ellos puedan aportar también a nuestra gestión. Así que creo que es un grupo bastante heterogéneo, como puedes ver, no tiene distinción de bancadas, de partidos, de coaliciones. Habían pues miembros del PRD, miembros del panameñismo, CD, MOCA en mi caso y también de la coalición Vamos en su mayoría. Parte del problema que tiene la Asamblea a la cual usted va el 1 de julio es un tema de reputación. Como que a nadie le preocupa el qué dirán allí. ¿Qué hará usted para hacer la diferencia? Yo creo que es importante nuevamente retomar las discusiones sobre el reglamento interno de la Asamblea Nacional. No hay mensaje más contundente que empezar a generar que nuestro reglamento sea eficiente, para que tengamos una Asamblea eficiente. Entonces, el tema de la reputación se arregla si empezamos a discutir este tipo de temas y los vamos aprobando consecuentemente. Porque mira, la vez pasada, en la primera legislatura, cuando se intentó aprobar este proyecto, pasó básicamente a un segundo plano y fue engavetado porque no le interesaba a nadie. Yo creo que hay actores, y me he dado cuenta, hablando inclusive, por ejemplo, ayer te decía que me reuní con el candidato o el diputado electo del Cambio Democrático, Julio de la Guardia, y él también, por ejemplo, tiene coincidencias conmigo en que tenemos que hacer ajustes tanto al tema del presupuesto como al tema del reglamento interno. Si nosotros mandamos dos mensajes contundentes en estas dos áreas, vamos a dejar la reputación de la Asamblea por lo menos en un mejor lugar de lo que ha estado en estos 5 años. Y va a generar un buen inicio, un inicio más ameno con la ciudadanía que está esperando austeridad, que está esperando eficiencia de este primer órgano del Estado. Porque como te digo, ellos quieren ver capacidad de gestión y principios. Y yo creo que empezar a tomar estas dos discusiones desde el día 1 genera este tipo de confianza para el electorado. Austeridad por lo menos en el presupuesto de la Asamblea, en términos generales, pero austeridad también en la conducta y la forma en que los diputados transmiten el mensaje a los votantes, ¿no piensa usted? Totalmente, yo creo que es un tema de comportamiento, es un tema de que cada diputado represente de la manera más elocuente, más elegante, más capaz a su circuito, porque de nada nos sirve tener diputados que andan, primero, con discursos que básicamente alardean de lo que ellos son capaces, de lo que no son capaces, con discursos de despilfarro, con discursos de qué hay para mí. Esos discursos tienen que pasar a un segundo plano, porque entonces ese es el tipo de actitud que no presenta austeridad, que no presenta confianza al electorado. Y es lo que estamos tratando nosotros desde las nuevas caras, pues ir cambiando poco a poco, ¿no? Hablando de transparencia, usted también fue uno de los diputados que presentó estas plazas de empleo para que los profesionales de las distintas ramas pudiesen aspirar. ¿Cómo le fue usted con ese reclutamiento de hojas de vida? Bueno, estoy muy agradecido con todas esas personas que aplicaron a las 4 posiciones que publiqué en ese momento para asesoría legal, investigador, relaciones públicas y también para lo que vendría siendo el área de administración del despacho. Recibí 885 hojas de vida, como les comentaba previamente. Creo que esto primeramente denota un problema que tenemos a nivel nacional, que es el tema del desempleo y que tanto he tratado de atacar desde mis propuestas. Y segundo, presenta que hay mucha gente interesada también en participar de lo que viene siendo la gestión de esta nueva asamblea. Yo tengo a 2 reclutadoras que ellas me están apoyando en lo que viene siendo la parte de filtrar estas hojas de vida y una vez pues se logren conocer las mejores, se van a llevar a mi persona y de esa forma poder entonces contratar a los diferentes pues profesionales o perfiles que van a acompañarme en ese despacho, por lo menos en los primeros pasos de mi Asamblea Nacional. ¿Cuál es el principal perfil que ha presentado para trabajar con usted, una opción? O sea, ¿qué tipo de carrera, qué tipo de profesional es el que más está demandando alguna plaza con usted? Bueno, yo tengo una preferencia muy puntual sobre el tema de asesoría legal porque creo que va a ser mi mano derecha en lo que va a ser la redacción y la revisión de los proyectos de sus marcos jurídicos. Estoy apreciando mucho a esas personas que vienen con maestrías, por ejemplo, en el tema de derecho constitucional. Creo que derecho constitucional de alguna forma u otra representa bastante seriedad al momento de analizar la propuesta de ley, la exposición de motivos, ayudarme también en el proceso en el cual se va a llevar el Pleno de la Asamblea Nacional, a depender menos también quizás de los recursos de la misma Asamblea y poder permitir que estos sean utilizados para otras funciones, porque la idea es no crear duplicidad de funciones, la idea es que mi despacho pueda ser autosuficiente y pues también el tema de la confianza que uno tiene que tenerle a su despacho. Esos proyectos o anteproyectos de ley no pueden estar en las manos de toda la Asamblea. ¿Cuántos abogados han aplicado? Aplicaron alrededor de 300 abogados. De los 800, 300 abogados. De los 885 fueron alrededor de 300 abogados. Wow. Así es. Oiga, otra pregunta y antes de terminar.
Usted que es un diputado nuevo, ¿la Asamblea prepara alguna inducción para los diputados nuevos para explicar un poco acerca de la Asamblea? O sea, ¿cómo funciona eso? Mira, Tenógenes, y voy a aprovechar aquí el espacio para pues presentarte mi molestia al respecto, porque a mí nadie, absolutamente nadie, ni del Tribunal Electoral, ni de ninguna otra institución me ha llamado para decirme cuándo es la inducción, ni cuándo yo voy a recibir mis credenciales. Estamos a menos de 15 días de empezar la Asamblea Nacional y a mí nadie me ha llamado para darme mis credenciales. Yo no tengo proceso de impugnación andando, yo no tengo apelación andando. O sea, yo entiendo que en el 8.2 y en el 8.4 hayan otros problemas, pero en mi caso, en el caso de muchos otros circuitos, nosotros nos tenemos que programar. Yo tengo capacitaciones que agendar, tengo reuniones que agendar, y aquí nadie me ha llamado para decirme, usted tiene que separar 2 días de los 13 que le quedan enteros para tener que ir a una capacitación. Que gracias a Dios yo considero he ido teniendo simultáneamente gracias al partido Otro Camino y a que Ricardo Lombana nos ha capacitado. Pero, ¿qué pasa con los otros? Claro. Entonces nadie nos ha dado la fecha. Ni Y siquiera una aprovecho el inducción espacio. para la Asamblea. No nos han dado la fecha para esa inducción. Dicen que va a ser tal día y tal día, que va a ser el 25 y 26. Pero ¿por qué tiene que ser un rumor? Yo creo que a mí me llega una carta, que a mí me llame Formalmente. alguien, que venga por un canal oficial. Entonces yo creo que yo hablo por muchos diputados que estamos tratando de ver en qué momento vamos a recibir esta capacitación tan esencial, sobre todo para los que no han tenido ningún tipo de acercamiento Claro. con lo que es el órgano legislativo. Yo he estado allá ya 3 veces y ya he podido preguntar, me he movido, pero ¿y el que no? El que está en el interior, el que no le avisa, el que tiene que programarse para venir a la ciudad, eso es injusto. ¿Y lo de Entonces, las credenciales, por qué no se las han entregado? no entiendo todavía tampoco qué pasa con las credenciales. Hay un retraso grave, grave en el Tribunal Electoral que pues nuevamente no termina de pararse firme en la tierra con lo que ha pasado en este proceso electoral. Lo ha golpeado, sigue aturdido.